Muy bien, hermanos, este es el relato que vamos a estudiar el día de hoy y creo, hermanos, que este relato tiene muchas cosas que decirnos hoy a nosotros. ¿Sí? Como hemos estado leyendo el Evangelio de Marcos desde hace pues ya algunos meses, creo que para alguno de ustedes va a ser una historia tal vez que ya conocen. Es más, sospecho que alguno pueda decir que no, esta historia la habíamos visto. ¿Sí? Alguno de ustedes va a decir, esta historia parece que ya la hubiéramos visto. Sin embargo, hermanos, el evangelista Marcos va a contarnos dos milagros. La multiplicación de los 5,000 y esta multiplicación que la vamos a titular la multiplicación de los 4,000. Así que para iniciar, quiero irles mostrando el paralelismo. Quiero que ustedes vayan viendo algunas cosas que se parecen, pero algunas cosas van a ser diferentes. La primera imagen que tenemos aquí es la de una multitud. Junto con los 5,000 había una multitud, ahora con los 4,000 hay otra multitud. Se repite ese elemento. El siguiente elemento que se repite es la falta de alimento. El problema en el relato de los 5,000 es que la falta de alimento era porque venían desde muy lejos. Y aquí en este relato parece ser que no tiene mucho que ver eso. El tercer elemento que se repite es el Señor Jesús compadeciéndose. En el primer relato y en este relato se menciona la palabra compadecerse. Cuarto, la multiplicación. Tanto en la primera como en el segundo relato hay un milagro de multiplicación. Había pocos panes y el Señor Jesús permitió que estos panes ajustaran para todos. Y finalmente, hermanos, vamos a ver que en los dos relatos se van a recoger sobras o, como dice Reina Valera, los pedazos. Se van a recoger pedazos que faltaron. ¿Ok? Los dos relatos se parecen. Y de primera instancia podríamos decir, bueno, ese relato ya lo conozco, ya sé de qué se trata de que debemos de comer, etc. Pero, hermanos, quiero decirles que en el relato del capítulo 6 parece ser que son las circunstancias los que van marcando lo que el Señor Jesús va a hacer. Si tienen ahí sus Biblias, hermanos, y van al capítulo 6, en la parte que corresponde al milagro de la multiplicación, que es el capítulo 30, van a ver, hermanos, que cuando llegan al otro lado y se acerca la multitud, dice que el Señor Jesús voltea y se da cuenta que ya está haciéndose tarde, ¿sí? Dice, estaban en un lugar apartado y son los discípulos los que le dicen al Señor Jesús, Señor, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Quiero que noten eso, hermanos. En el capítulo 6 son las circunstancias, en este caso los discípulos, los que le señalan al Señor Jesús un problema. La gente no tiene que comer. Pero ahora vayamos al capítulo que estamos estudiando, el 8. Y desde el primer versículo dice, como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a su casa sin haber comido, se van a desmayar por el camino porque algunos de ellos han venido de lejos. Hay una diferencia, hermanos. El Señor Jesús en el relato de hoy nota que hay un problema, hay una carencia, ¿sí? Si los discípulos fueron los primeros en darse cuenta en el capítulo 6, ¿por qué aquí no lo pudieron hacer, hermanos?
¿Por qué aquí no lo pudieron hacer? Es interesante, hermanos, porque en el capítulo 6, en la alimentación de los 5,000, los discípulos no sienten compasión por la gente. Los discípulos, yo creo, y eso esa conclusión lo podemos sacar de acuerdo a lo que estamos estudiando, parece ser que lo que pasa con los discípulos en el capítulo 6 es que tienen temor de que ellos tampoco coman. Porque en el capítulo 6 dice que ellos tenían mucha hambre y que el Señor Jesús los mandó a descansar. Así que probablemente ellos en el capítulo 6 lo que tienen es hambre. No sé si les ha pasado, hermanos, que compraron 2 piececitas de pollo y los llega alguien a visitar. Y ustedes ya quieren comer, ¿verdad? Pero no les va a ajustar para darles de comer. Así que los discípulos están así como, ¿a qué hora nos vamos a comer nuestros panecitos que trajimos? Porque no alcanza para todos. Pero aquí, hermanos, en este capítulo, en el capítulo 8, ellos otra vez no muestran interés en ayudar a la gente, pero quien sí muestra interés en ayudar es el Señor Jesús. Jesús está mucho más cercano a la gente. En este relato, hermanos, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que Él no va a despedir a la gente. En el capítulo 6, los discípulos llegan a Jesús y le dicen, Señor, ya es tarde y estos no tienen que comer. Despídelos, así les dicen sus discípulos, despídelos para que vayan a los campos y a los lugares cercanos y compren algo que comer. Y aquí Jesús en el capítulo 8 se les adelanta y les dice, no los voy a despedir, porque si los despido así como están, se van a desmayar en el camino. ¿Sí? Jesús tiene temor de que a estas personas les pase algo en el camino. El Señor Jesús, hermanos, tiene como objetivo en el Evangelio de Marcos mostrarnos 2 cosas. La primera de estas cosas es que Él es el Hijo de Dios. Pero el segundo objetivo de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Marcos es demostrarnos cómo se vive en el reino de los cielos. Se va a estar repitiendo constantemente la palabra el reino de los cielos. Jesús ha venido a establecer el reino de los cielos con nosotros. Hay un autor que se llama Javier Picasa. Este autor tiene un libro que me sirve también para preparar los sermones. Este libro se llama Pan, Casa y Palabra. Así se llama, Pan, Casa y Palabra. Y este autor tiene la tesis o ha planteado que el objetivo de Marcos es mostrarle a la iglesia cómo se vive en el reino de los cielos y mostrárselo a través de estas 3 cosas: pan, casa y palabra. En todos los relatos que hemos estudiado hasta hoy, hermanos, hemos visto cómo estas 3 cosas se repiten. Jesús dando una enseñanza, Jesús dando de comer. El relato anterior, el del domingo pasado, vimos que la mujer sirofenicia está hablando con Jesús acerca de un pan. ¿Se acuerdan? Le está diciendo, sí, Señor, pero el pan que se cae de la mesa lo comen los perrillos. Las migajas comen ellos. Y también, hermanos, en innumerables relatos de Marcos, Jesús entra a una casa y ahí tiene su comunidad. Así que, si pensamos en estas 3 cosas que sugiere este autor, quizás hoy también las podamos ver en este pasaje. Los discípulos inmediatamente van a responder. Vean ustedes, después de que Jesús les dice que siente compasión, les va a plantear el problema, les va a decir, esta gente tiene hambre, tiene 3 días conmigo, ¿sí? Si se van a su casa, ¿se pueden desmayar en el camino? Es una problemática real. Vean qué es lo que pasa con los discípulos. Dice, los discípulos objetaron diciendo, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Sí? Espero que ya les empiece a causar incomodidad esta forma de actuar de los discípulos.
porque ellos estuvieron en el milagro de los 5,000, hermanos. Jesús está planteando ahorita una necesidad real. Ya no son ellos los que le dicen a Jesús que la gente puede tener hambre. Es Jesús quien ha visto la necesidad de las personas y les está diciendo que no se van a ir. Pero vean la respuesta de los discípulos, hermanos. ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar pan? La primera vez, hermanos, en la primera multiplicación, el problema de ellos era el dinero. ¿Se acuerdan que lo revisamos? Ellos tenían problemas con el dinero. Le dijeron a Jesús, ¿con cuántos denarios podríamos alimentar a estas personas? Es el dinero. Ahora no objetan el dinero, ahora objetan el pan. Dicen, no hay pan suficiente para darle de comer a estas personas. Un dato que me llama la atención, hermanos, es que Marcos dice que ahora va a alimentar Jesús a 4,000, o sea, 1,000 menos. Yo no sé, hermanos, si ustedes saben calcular así cuántas personas hay nada más con ver, pero seguramente si faltan 1,000 personas, hermanos, sí los vamos a notar, ¿verdad? Incluso aquí cuando no vienen 2 o 3 nos damos cuenta, ahora 1,000. Así que el problema ahora, hermanos, es menos complicado que en el relato de los 5,000, porque hay 4,000 personas. Pero los discípulos, hermanos, siguen teniendo la misma mentalidad y la misma actitud frente a las necesidades de las demás personas. Hermanos, ¿cuántas veces necesitan y necesitamos todos que el Señor haga un milagro para que nosotros podamos ser personas que puedan compadecerse de los demás y de sus necesidades? Hermanos, ¿alguna vez se han quedado ustedes sin comer todo un día? En el internado a veces me quedaba sin comer hasta la noche. Y se siente bien feo, hermanos. Se siente así uno que se va a desmayar. Y se sentía bien rico, hermanos, cuando alguien tenía por ahí un pan o un poco de café y nos daba un poco de pan y café. Comía uno con una necesidad. Ahora imaginen tener hambre, hermanos, de 3 días. De 3 días. A muchos de nosotros, hermanos, el Señor se ha manifestado en nuestras vidas supliendo nuestras necesidades. Muchas veces tenemos alguna necesidad y de la nada, hermanos, llega una bendición. Mi abuelita Emilia, la mamá de mi papá, nos contaba que en una ocasión ellos eran 6 hijos, y el esposo y la esposa, y no tenían que comer, nada, 0. No tenían dinero. Entonces mi abuelo se levantó y le dijo, pues ya me voy a ir a la iglesia, voy a ver si algún hermano me presta, y al rato ven. Se fue. Mi abuela oró con sus hijos, hicieron un pequeño culto. Terminando de hacer este culto, tocan la puerta un hermano de la iglesia con unas canastas de esas de Navidad, hermanos. Y dice, ¿desde cuándo he querido traerlas? Dice, pero se me olvida. Dice, ya le dije, Adrián se llamaba mi abuelo, le dije a Adrián que me avisara y no me ha avisado, así que vine a dejárselas. Dice, y va dejando las canastas ahí en su casa. ¿Es una bendición de Dios o no, hermanos? ¿O fue una coincidencia? Bendición. Por eso, hermanos, yo tengo un recuerdo de mi abuela Emilia, que siempre que llegaba alguien a su casa, le ofrecía algo para comer. Porque ella tenía su fe bien desarrollada. Sabía que Dios no nos deja sin comer. Llegaba un señor a podarle el árbol, no quiere comer, decía ella, y le daba un plato de comer. Llegaba un señor a trabajar ahí en el garage, no quiere comer. Llegábamos nosotros con mi papá, ¿no quieren comer? No, como somos niños, bueno, un huevo, por favor. Ya ahora que está bien caro el huevo, ¿verdad? Ya uno lo medita y dice, no, que no vayan a pedir huevitos los niños, ¿no? Pero había una fe, hermanos. ¿Cuántos milagros necesita la iglesia
para que de verdad se mueva y haga el trabajo que el Señor Jesús le ha encomendado. Hay dos tipos de sentimientos o dos tipos de actitudes, hermanos, en este pasaje. Por un lado tenemos al Señor Jesús diciendo que siente compasión, ¿sí? La palabra que se utiliza para describir compasión sería más o menos así como: se me revolvió el estómago, se me movieron las entrañas, ¿sí? Ahora que tengo hijos, estoy comiendo a veces y escucho: ¡ayuda! Mi hijo menor, trepado en la reja de enfrente, ¿no? De nuestra casa, trepado. Entonces ahí siento un vacío en el estómago. Algo así es de lo que está hablando el Señor Jesús, ¿sí? Un vacío, un movimiento en las entrañas, como describiendo la actitud que tiene un padre, una madre, cuando sus hijos están en peligro o están sufriendo. Observa el Señor Jesús, hermanos, en sentido literal, que la gente está sufriendo. Pero, por otro lado, hermanos, vemos a los discípulos fríos, torpes para contestar. Si la fe de la mujer sirofenicia del domingo pasado era una fe congruente, coherente, bien trabajada, ¿sí? La mujer sirofenicia es la única que le dice a Jesús: Señor. Es la única que confía que Jesús puede hacer un milagro. Es una mujer con una fe bien trabajada, bien coherente. Pero los discípulos que han estado cerca de Jesús durante todo su ministerio, desde el capítulo 1 hasta el 8, parece que no conocen a Jesús, no conocen a su Señor. ¿De dónde vamos a sacar pan?, le dicen. ¿Sí? Si pudiéramos hacer una representación de este pasaje, yo le diría al que va a interpretar a los discípulos, contesten así como enojados, ¿no? Yo así me lo imagino. ¿De dónde vamos a sacar pan? Fríos, indiferentes. Jesús les dice algo bien interesante: esta gente tiene 3 días conmigo, tienen hambre. Pero los discípulos, hermanos, parecen no entender esta situación. La iglesia cristiana, hermanos, desde hace algún tiempo, tal vez unos 50 años, ha desplazado de su doctrina el ayudar a las demás personas. Lo que se ha privilegiado ahora, hermanos, es cómo vives tu relación con Dios. ¿Sí? ¿Cómo vives tu relación con Dios? Es la pregunta. ¿Oras? ¿Lees tu Biblia? Así te voy a medir ahora si eres buen cristiano. ¿Qué tal están tus interpretaciones? He escuchado, ¿verdad?, esta interpretación del pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos: a los pobres los tendréis siempre con vosotros, como una manera de que los cristianos dicen: pues es que Jesús dijo que siempre va a haber pobres. ¿Sí? O sea, la iglesia ya como que da por perdida, hermanos, la tarea de llevar pan a las personas necesitadas. ¿Por qué? Porque la iglesia dice: siempre va a haber pobres, lo dijo Jesús. Si supiéramos, hermanos, que lo que dice Jesús en ese capítulo es una cita al Deuteronomio 15, que es el año del jubileo, en donde Dios obliga a su pueblo que una vez al año liberen a todos de sus deudas y le den de comer a todos, entonces, hermanos, creo que la iglesia cambiaría su perspectiva y ya no utilizaría ese versículo como un escudo para decir que siempre va a haber pobres. Marcos Baker es un teólogo norteamericano, pero que ha vivido muchos años en Latinoamérica, y él también tiene esta observación. La iglesia latinoamericana piensa que se puede extirpar esta parte del evangelio y no pasa nada. La iglesia puede ser de sana doctrina, puede cantar himnos bíblicos, puede tener una vida devocional correcta y con eso se va a ir al cielo. Si ayuda o no ayuda al prójimo, pues ya en el cielo Dios lo va a perdonar. ¿Sí?
Es como un apéndice el ayudar a las personas, ahí que se puede extirpar y no va a pasar nada. Pero el Señor Jesús no piensa así, hermanos. Eso somos nosotros cambiándole el énfasis a la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, no solamente es de venir al templo, de leer su Biblia en casa, de orar. Es una vida que está al servicio de las personas que sufren. El libro de Santiago, capítulo 2, 16, dice algo bien interesante. Uno de ustedes les dice a las personas que tienen necesidad que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué les sirve eso?, pregunta Santiago. Hermanos, yo pienso que a la luz del Evangelio, en la iglesia no debería haber hermanos que pasen hambre. Deberíamos estar muy pendientes, hermanos, de las necesidades de nuestros hermanos. ¿Cómo le hizo Jesús para darse cuenta que la gente tenía hambre? ¿Será que vio que algunos se agarraban el estómago? ¿Será que vio que algunos andaban cabeceando? No lo sé, hermanos. Pero Jesús tuvo la oportunidad de ver la necesidad de las demás personas. Y los discípulos no. Y Santiago nos confronta, hermanos, con esto. Por eso les digo que esa idea de que vivan bien su vida cristiana y se van a ir al cielo y no importa si ayudaron o no, es una idea errónea. Porque Santiago dice, si alguno de ustedes ve necesidad y lo único que le dice al hermano, voy a orar por ti, hermano, que Dios te bendiga, de nada le sirve. Y ese capítulo, el capítulo 2, es el que habla acerca de la fe con obras. Gracias a Dios, hermanos, que nuestro Señor es Jesucristo. Gracias a Dios que nuestro Señor es Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, no los regañó. ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermanos, si ya le enseñaron a alguien cómo hacer las cosas y les vuelve a pedir, ¿cómo dijiste que se hacía esto? Los que tienen negocio aquí, hermanos, ¿verdad? Que les digan a alguien, tienes que limpiar con este trapo y después, limpié con el otro, mira cómo dejaste ya la mesa todas. Pero el Señor Jesús tiene una pedagogía excelente que cualquier maestro, hermanos, desearía. Vean que el Señor Jesús, hermanos, no les responde absolutamente nada de lo que ellos dijeron. Los discípulos objetaron que dónde iban a conseguir pan y Jesús les preguntó en el versículo 5, ¿cuántos panes tienen? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús ya había hecho antes este milagro. Y les vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestan 7. Los números, hermanos, en la Biblia son importantes, porque los números, hermanos, en la Biblia están relacionados con la cultura judía. Y en la cultura judía los números tienen mucho valor. El número 3, hermanos, el número 3 es un tiempo de espera o también un tiempo de luto, un tiempo de muerte. El número 7 es un número de plenitud, de estar completos. En 7 días hizo Dios la creación, ¿verdad? Ese es un número de plenitud. El número 12 es un número de totalidad. Se utiliza en la Biblia para hablar del pueblo, las 12 tribus, los 12 discípulos, ¿sí? Así que Marcos nos diga que ahora tienen 7 panes, ¿sí? Significa que hay plenitud. Significa que los discípulos tienen plenitud. ¿Y por qué no pueden compartir de esa plenitud que tienen? Nuevamente el Señor Jesús, hermanos, a través de sus acciones, que es la pedagogía del reino, ¿verdad? La forma en la que Él enseña. Nuevamente el Señor Jesús va a extender a sus discípulos esta enseñanza.
y hace algo diferente en esta ocasión. ¿Sí? En el primer milagro, hermanos, bendijo los panes y los repartió. Pero en este milagro, hermanos, lo hace 2 veces. Bendice y da gracias por los panes y bendice y da gracia por los peces. Vean ustedes ahí, hermanos, esta acción que hace el Señor Jesús. Versículo 6. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Siguiente versículo. También habían unos cuantos pescaditos. Dio gracias y también dijo a los discípulos que los repartieran. 2 veces hace lo mismo. Da gracias, bendice, da a los discípulos y los discípulos los reparten. ¿Ok? Este gesto, hermanos, el de los 7 panes, es un gesto de abundancia. Acuérdense, hermanos, que las matemáticas del reino no funcionan como las nuestras, hermanos. Para alimentar a una multitud, 7 panes es poco para nosotros. Pero para el reino, hermanos, 7 panes es plenitud y hay para repartir. El Señor Jesús, hermanos, con este milagro también está haciendo una especie de conmemoración o anticipación de lo que venía más adelante. Fíjense ustedes, hermanos, que esta gente ha esperado con hambre 3 días. ¿Sí? Y al tercer día van a comer del pan que da vida. Al tercer día, el pan que descendió del cielo les va a dar ellos el pan que da vida. Amén. Es una bendición, hermanos. No estoy jugando con los números. De verdad, ese puede ser un significado de por qué aquí esperaron 3 días. Porque al tercer día, hermanos, Cristo les va a dar la abundancia que ellos no tienen. Es interesante, hermanos, cómo la iglesia se ha encerrado, nos hemos encerrado, hermanos, pensando que nuestras capacidades económicas son insuficientes para compartir con personas que lo necesitan. Yo les he compartido algunas experiencias familiares, algunas experiencias personales, pero también me gustaría, hermanos, que ustedes experimenten eso en sus vidas. Que ustedes de verdad, hermanos, puedan ver que una vida de misericordia, una vida que se entrega en servicio por los demás, es una vida que agrada a Dios. Hace un tiempo, hace como un mes y medio, estábamos platicando con mi tía Betty y estábamos platicando de la hermana Amparito. Y me decían que mientras ella tenía su trabajo aquí en la correccional, muchas veces le dio hospedaje, alimentos a personas marginadas. Ustedes saben, hermanos, que los menores infractores pues ya no son bien vistos, sobre todo si alguien asesinó o robó, ¿verdad? Pero la hermana Amparito les daba hospedaje. Y esta historia que les voy a contar, hermanos, creo yo que resume perfectamente el Evangelio. Porque decía la historia que le dio cabida y hospedaje a un jovencito que salió de la correccional. Le dio comida y le ayudó con sus estudios. Una mujer que tenía muchos hijos, que tenía que trabajar un montón para darle de comer a sus hijos. Que no vivía en la abundancia, hermanos. No estoy hablando de Slim ni de Ricardo Salinas Pliego, que son gente que les corre el dinero. Estoy hablando de una mujer como nosotros, de Berriozábal, pero cuya fe
estaba en este Señor Jesús. Este joven al que le dio asilo unos meses, cuando se enteró que la hermana Amparito falleció, escribió un mensaje diciéndole: estoy muy agradecido con la hermana Amparito porque me dio abrigo, comida, y quiero que sepan que tengo una familia y que sirvo al Señor. Amén. Hermanos, ¿quién más puede enseñar el Evangelio si no esas acciones? ¿Quién va a recordar después de esta mañana el sermón de hoy? 1, 2, si alguien lo vuelve a escuchar, 3 tal vez. Pero lo que nunca se va a olvidar de nuestras mentes, hermanos, es un gesto que hayamos hecho en el nombre del Señor Jesús para las personas que sufren. ¿Cómo pudo predicar mi hermana el Evangelio? Tal vez, no sé si sabía mucha teología o Biblia, pero seguramente, hermanos, ponerle un pan en la mesa a alguien que no tiene que comer y orar por esos alimentos con ellos puede ser suficiente evangelio para que esa persona entienda que Cristo la ama. No sé a quién nos parecemos, hermanos. No sé si nos parecemos a los discípulos, siendo un poco lentos para el aprendizaje, o si nos parecemos a los fariseos de más adelante del versículo final. Dice el versículo 11: llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pedían una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no habrá ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y se cruzó al otro lado del río. En Isaías, hermanos, Isaías 7, versículo 11 y 12, hay un relato curioso. Isaías se acerca a un rey que se llama Acaz y le dice a Acaz: pídele al Señor tu Dios que te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz le dijo: no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. ¿Sí? Isaías, el profeta de Dios, le estaba diciendo que lo hiciera y él se quiso sentir muy reverente y le dijo: no lo voy a poner a prueba. O sea, falsa religiosidad, hermanos. ¿Sí? Los fariseos, hermanos, no podían dar crédito que Jesús estuviera haciendo un milagro en tierra pagana. Porque Jesús está en tierra pagana. Acuérdense que está todavía en lo profundo de Decápolis. ¿Sí? O sea, imaginen, hermanos, que de repente tenemos aquí un milagro. ¿Sí? Pero que uno de los hermanos que no vino hoy nos diga el otro domingo que haga otro milagro hoy porque la otra vez no lo vi. A lo mejor ustedes alucinaron ese día. ¿Sí? Algo así están diciendo los fariseos aquí. Señor, danos una señal que vienes del cielo. Porque los fariseos, hermanos, ya han trazado bien sus límites. ¿Sí? Lo que es impuro no puede agradar a Dios. Tach. Si comes con las manos sucias, no agradas a Dios. Ya, una línea. Segunda línea, ¿cómo pueden tus discípulos convivir con los gentiles? Otra línea. Si Jesús hace un milagro en tierra pagana, seguramente creen ustedes, hermanos, a ver, honestos, ¿creen que en ese campo desierto donde no había pan iba a haber agua para lavarse las manos? No había, hermanos. Así que los fariseos le están pidiendo a Dios, a Jesús, que actúe como ellos quieren. Muéstranos una señal, pero así como yo te he encasillado a ti. ¿Sí? Muéstrame una señal como yo creo que debe ser tú. Porque si tú eres Dios y yo ya leí el Antiguo Testamento y ya me sé todos los rituales, lo tienes que hacer como tú lo has hecho. Y no ven, hermanos, la señal en lo común, en lo ordinario. No sé si como iglesia nos parecemos más a los fariseos
queriendo una señal de parte de Dios así extraordinaria aquí. Pero el Señor dice a los fariseos que no les va a dar ninguna señal. Porque para Él, hermanos, la señal está en lo ordinario, en repartir pan, en ver necesidad, hermanos, y cubrir la necesidad de la persona o de las personas que lo necesiten. Eran 7 panes, hermanos, los que tenían ellos. ¿Alguien puede imaginar cuántas cestas sobraron, hermanos? Si no, lo leamos. Versículo 6. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas de pedazos que sobraron. ¿Qué significa esto, hermanos? Que es que el servicio a los demás es un acto cíclico. Dios nos da en plenitud 7, pero va a sobrar 7, porque esto tiene que volver a pasar una y otra vez. ¿Sí? La misericordia y la compasión a la que estamos llamados, hermanos, no es como a veces en nuestras iglesias lo hemos pensado. Vamos a hacer una campaña de evangelismo y vamos a traer de comer. ¿Y cuándo va a ser la siguiente? Hasta dentro de 3 meses. Espero que vean la ironía aquí, hermanos. La necesidad de las personas no dura 3 meses, dura del diario. Siempre hay alguien, hermanos, que necesita de nosotros. Siempre hay alguien que va a necesitar que parte del pueblo cristiano le tienda la mano. Les había yo contado que allá en la iglesia de Palmas, uno de nuestros hermanos había empezado un comedor comunitario y el primer día nada más llegaron 3. Pero en cuanto se empezó a correr la voz que había un comedor comunitario que regalaba desayuno, hermanos, ya no entraban. Los siguientes días ya no entraban. Yo pienso, hermanos, que estamos en una etapa de la iglesia en la que el Señor nos está pidiendo algo específico. Yo así lo veo. De verdad, hermanos, que he preferido con ustedes predicar en serie, ¿verdad? Para seguir la secuencia de un libro. Y en este predicar en serie, hermanos, estamos viendo lo que el Señor Jesús una y otra y otra y otra vez repite en todas sus escenas en el libro de Marcos. Hay algo que el Señor Jesús quiere decirnos a nosotros. Tenemos que pedirle perdón al Señor hoy, hermanos, por la manera en la que nos hemos comportado con base a las necesidades de las demás personas. Les había dicho, hermanos, y sigue en pie, que empecemos un programa para llevar ayuda a las personas que nos necesitan. Yo conozco de aquí nada más este lugar que se llama 12 camas, el hospital, donde seguramente habrá por lo menos 12 familias esperando a un enfermo y donde nosotros por lo menos una vez podemos llevarle algo a ellos. Hermanos, cuando nosotros compartimos lo que el Señor nos da, estamos haciendo actos de fe. Si ustedes y yo pensamos, hermanos, que fe en el Señor Jesús es que nosotros podamos agarrar la Biblia y decir, bueno, aquí lo que el Señor quiso decir era que la salvación, esto y lo otro, estamos equivocados, hermanos. Si nosotros pensamos, hermanos, que la salvación es, que la fe, es decir, pues sí, el Señor tiene el control de todo, Él guía mi vida, también estamos equivocados, hermanos. La fe es decirle al Señor, Señor, aquí están mis recursos. Casi no tengo nada, Señor, pero aquí están mis recursos. Y sé que te sirven en plenitud. Úsalos como tú quieras, Señor. Esta semana
les decía en la escuela dominical que me contactó una persona que tiene un ministerio que se llama La Voz de los Mártires y ayuda a las personas en persecución. Y me decía, esta semana voy a viajar a Veracruz, ahí hay mucha persecución, me dijo. Y yo le pregunté, ¿y cómo viajas? Pues yo pago mi gasolina, yo pago mis casetas, mi comida. Y ya cuando llegamos al lugar, pues la organización nos contacta y si tiene presupuesto nos da algo y si no, también. Hay problemas reales en nuestro mundo, en nuestra fe, hermanos, que exigen nuestra atención. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, aquí hoy están preocupados por la lista de los útiles escolares, que están caras, ¿verdad? Son necesidades nuestras, pero también debemos abrir nuestros oídos, hermanos, y abrir nuestros ojos a las necesidades de las demás personas. Si un día nos quedamos sin ir a alguna actividad recreativa, hermanos, piensen que esa actividad recreativa está en las manos del Señor y que Él está utilizando esa actividad recreativa para bendecir a otras personas. Yo, la verdad, hermanos, es que sentí un balde de agua fría cuando me dijo que Él corre con sus gastos. Porque a veces me gasto dinero en otras cosas que ya ni sé en dónde está lo que compré o era comida. Cuando hay hombres y mujeres, hermanos, que han decidido servir a Cristo de tiempo completo y necesitan que la iglesia de Cristo pueda sostenerlos en donde ellos estén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar pidiendo al Señor, primero que nos perdone, porque no hemos querido que Él actúe en su soberanía. Hemos querido que Él actúe de acuerdo a nuestros moldes. Y en segundo lugar, hermanos, le pidamos perdón a Dios porque hemos sido indiferentes al sufrimiento de las demás personas. Hay gente sufriendo y esa gente está volteando hacia donde estamos nosotros. Por eso, hermanos, no se sorprendan que el Señor Jesús dé esta analogía. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque me vieron desnudo, con hambre y en la cárcel, y no suplieron mis necesidades. La gente que nos necesita, hermanos, está viendo hacia la iglesia. Y necesita que la iglesia reconozca que Jesús es el Señor. Y reconocer su señorío, hermanos, implica hacer lo que hizo el Maestro, que es ponerse al servicio de las demás personas. Oremos, hermanos.